Hola, soy Mario Mancera. Hoy voy a hablarles de algunos tips sobre salud visual. Entonces van a ser unos tips muy sencillos, pero que son muy importantes para que tengamos una mejor salud visual. Voy a hablar básicamente de 4 cosas. Entonces, vamos a hablar del ojo, vamos a hablar de la pantalla de visualización de datos, vamos a hablar del control de la luz natural y vamos a hablar de las pausas activas oculares. Entonces, del ojo vamos a hablar de la acomodación y la adaptación visual. De la pantalla de visualización de datos vamos a hablar de la graduación y el control de la iluminación natural, digamos en este caso por medio de una persiana. Y la importancia de las pausas activas que nos van a servir para mejorar la acomodación visual y la adaptación visual. Entonces, empecemos con el ojo y qué es la acomodación visual. Entonces, la acomodación visual es la capacidad que tiene el ojo para ver a diferentes distancias. El ojo en estado de relajación puede ver digamos, la distancia lejana. Para ver de cerca necesita que el ojo se acomode, y el ojo se acomoda gracias al músculo ciliar y al cristalino, es decir, el músculo ciliar actúa sobre el cristalino que se curva más, entonces va a quedar más grueso y curvado, ¿sí? Entonces cuando está relajado está así, cuando está digamos, cuando el músculo ciliar se contrae, entonces el cristalino se curva, aumenta su curvatura. Y eso es lo que nos permite mirar de cerca, ¿cierto? Y mirar de lejos. Entonces, pero obviamente cada uno tiene un límite de acuerdo a su capacidad visual. Entonces yo no puedo estar mirando hacia allá tratando de leer algo que está allá a lo lejos. Digamos, en la medida que pasa el tiempo lo voy a ver mejor. Pero yo no puedo estar ahí no es que llevo 2 horas esperando que el ojo se me acomode. No, si ya llevo 2 horas, pues el ojo no se me acomodó. Ya no tengo la capacidad para ver tan lejos. Y lo mismo sucede cuando estoy viendo cerca. Y entonces, si tengo ya un defecto visual, pues es otra cosa, ya necesito una corrección para eso. Cuando hablamos de la adaptación, entonces, en ese caso, es la capacidad que tiene el ojo para ver con diferentes intensidades de luz. Entonces, ahí va a actuar el iris y la pupila. Entonces, el iris es la parte que da el color al ojo, ¿cierto? Y la pupila es la parte negra, que está en el centro. Entonces, ¿qué pasa si hay mucha luz? Si hay mucha luz, los músculos del iris se contraen y la pupila se contrae, o sea, la pupila se hace más pequeña. La pupila del iris se hace más pequeña con luz. Si ustedes se acercan una linterna al ojo, van a ver que la pupila se achica. Para que entre pues menos luz, porque hay mucha luz. Entonces actúa como un diafragma, como el diafragma de una cámara fotográfica. ¿Sí? Y si hay poca luz, entonces lo que va a pasar es que los músculos se dilatan, ¿sí? Se relajan y la pupila se dilata. Los músculos se relajan y la pupila se dilata, ¿cierto? Entonces se hace más grande para permitir el paso de más luz. Y la pupila actúa como un diafragma. Esa es la adaptación. ¿Qué ocurre, digamos, cuando nosotros entramos a un cine que llegamos tarde? Digamos, en la actualidad básicamente no ocurre nada porque los pasillos están iluminados, pues hay unas líneas que nos indican los pasillos, hay un acomodador que puede ir con una linterna. Pero en mi época era diferente. Muchos teatros entraban desde la calle, no estaban dentro de un centro comercial, sino desde la calle. Entonces, digamos que estábamos en un día muy soleado y cuando entrábamos a la sala de cine,
es decir, se había empezado la película, estaban apagadas las luces, uno quedaba prácticamente ciego, o sea, no veía nada. Tocaba uno parar y esperar a que el ojo se adaptara o acomodara, a que el ojo se adaptara. Acomodación, distancias, adaptación, diferentes niveles de luz. Entonces, a que el ojo se adaptara a la oscuridad, ¿sí? Y cuando eso empezaba a pasar, uno ya empezaba a ver las siluetas de las sillas, tomaba alguna silla para irse ubicando. Eventualmente uno podía coger la cabecita de alguien, de una niña, que no era la novia de uno, pero ahí uno iba buscando la forma de llegar a su silla. Y finalmente llegaba a su silla. Entonces esos son los conceptos de acomodación visual y adaptación visual. La pantalla de visualización de datos. Entonces vamos a graduar ¿qué? Vamos a graduar el brillo, vamos a graduar el contraste, vamos a graduar el color, podemos graduar el tamaño, ¿sí?, de lo que estamos viendo. Entonces todo eso es importante saberlo utilizar adecuadamente. Hay literatura que dice que el brillo debe ser del 60%, pero como todos vemos distinto, yo prefiero aconsejar que graduemos ese brillo al mínimo posible, pero que veamos bien. O sea, lo más bajo posible, pero que nos permita ver adecuadamente. Con la parte del control de la luz natural, entonces lo podemos controlar con una persiana. Diciendo primero que la iluminación natural es la mejor iluminación que hay. Incluso en días nublados, los puestos que están al lado de ventanas tienen una iluminación adecuada. El sol, digamos, el problema es cuando entra el sol, los rayos del sol en forma directa. Entonces ya nos va a haber deslumbramiento, nos va a incomodar esa luz tan intensa. Cuando tenemos luz del sol directa podemos estar hablando de 50.000, de 100.000, de 200.000 lux, ¿sí? Que eso es muy alto. Para que tengamos una referencia, la iluminación normal en una oficina donde tenemos un computador debe estar entre 300 y 750 lux, ¿sí? Entonces 50.000, 100.000 es mucho. Cuando, por ejemplo, en un quirófano, estamos hablando de 10.000 lux. Entonces, igual, 50.000, 100.000, 200.000 lux es mucho. Entonces, es importante controlar esa iluminación natural. Esos datos que les di los pueden ver en ISO 8995. Entonces, ahí podemos ver diferentes actividades y hay unos rangos donde nos van a decir máximo, mínimo y promedio. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, con un luxómetro y hay rayos solares directos, yo no puedo poner la fotocelda, el sensor, directamente al rayo solar, porque puedo dañar el sensor del equipo. Entonces es muy importante controlarlo. A mí me gusta más la persiana que otros métodos. La persiana y la persiana de aletas horizontales y rígidas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi persiana así y el sol está entrando así. Entonces me está cayendo sobre el plano de trabajo en forma directa. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es orientar la persiana. Entonces ya el sol va a entrar acá y se va a reflectar hacia arriba, ¿sí? Y voy a aprovechar la luz de una forma indirecta. Muchas personas cuando hay sol bajan la persiana y la cierran. Pero entonces ahí están controlando el rayo solar, pero no están aprovechando la iluminación natural. Entonces lo mejor es darle la inclinación adecuada a la persiana, a las aletas, ¿sí? Y ese ejercicio lo tenemos que hacer varias veces durante el día porque el sol se va moviendo. Entonces su incidencia, dependiendo de donde estemos ubicados, va a ir cambiando. En unos sitios el sol entra por la mañana, en otros sitios entra por la tarde. Entonces hay que estar graduando esas aletas de la persiana. Algunas personas o en algunas empresas se usa el blackout. El blackout sirve, pero no se aprovecha tanto la iluminación. Porque ¿qué pasa? Me está entrando el sol acá. Entonces yo bajo el blackout hasta que no me entre el sol, ¿sí? Entonces puede ser que me quedó este espacio de luz y me tocó bajarlo hasta acá. O puede ser que me tocó bajarlo todo.
o puede ser que me tocó bajarle un poquito, bueno, diferentes posibilidades. Pero no estoy aprovechando la iluminación natural al máximo como la puedo aprovechar con las aletas de una persiana adecuadamente, digamos, concebida. Veamos las pausas activas. Entonces las pausas activas, les decía, se relacionan con que voy a mejorar la acomodación y la adaptación. Porque ya vimos que en ambos casos los músculos del iris, el músculo ciliar, es decir, los músculos oculares, actúan en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente en el trabajo diario, pues nuestro campo visual es muy limitado, ¿sí? Nosotros no miramos hacia allá, no miramos de esta manera. Es decir, si yo tengo que mirar hacia allá, me volteo y hago lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero no voy a mirar de esa manera, ¿sí? O sea, de esa manera cuando mirábamos. Uno estaba así y miraba hacia allá. ¿Cuándo? Cuando estábamos en el colegio. ¿Sí? Entonces uno de pronto miraba para ver qué había escrito el que sabía más, ¿cierto? Entonces eso ocurría a veces. Pero entonces, en estas pausas activas, ¿qué buscamos? Fortalecer esos músculos. Entonces, lo ideal es hacer todos los movimientos posibles. Entonces voy a mirar hacia allá, voy a mirar hacia allá. Si yo tengo una pared acá y empiezo a mirar, pues, un contorno que estoy mirando de aquí a allá, entonces estoy mirando así y voy hacia allá. Entonces este es mi ángulo. Pero tenemos que buscar simetría, es decir, que haga lo mismo con ambos ojos, ¿cierto? Que los mueva todo el posible campo visual que tengo. ¿Sí? Entonces más bien busco un lugar más central para mirar de lado a lado. Miro con los ojos arriba, de lado a lado, con los ojos en la mitad, de lado a lado, con los ojos abajo, de lado a lado, ¿sí? Roto los ojos hacia la izquierda, roto los ojos hacia la derecha, a diferentes velocidades, a veces rápido, a veces lento, ¿sí? Miro, si tengo la ventana, miro lo más lejos posible. Hay un edificio lo más lejos, entonces miro ese edificio, trato de ver, de seguir el contorno de la ventana que alcanzo a ver a lo lejos, de algo que está más cerca, lo voy agrandando, veo ya un contorno acá más grande. Sigo siluetas diferentes, entonces todos los movimientos oculares posibles debo hacerlos y mirar a lo lejos, mirar en forma de cerca, ¿sí? Entonces todos esos son ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer los músculos, ¿sí? Nosotros cuando vamos al gimnasio, ¿qué hacemos? Si alzamos pesas, entonces estamos levantando una pesa, no solo hacemos así, hay que hacer así, hay que con el brazo así, con el brazo de esta manera, hacemos todos los movimientos posibles, ¿sí? Para que todos los músculos se ejerciten. Entonces lo mismo pasa con el ojo, tenemos que hacer todas las posibilidades para que los músculos se ejerciten adecuadamente. Otra cosa a tener en cuenta es, cuando nosotros estamos muy concentrados trabajando, generalmente estamos así. Es decir, no parpadeamos, se nos olvida parpadear. Y cada vez que parpadeamos, cuando no parpadeamos, ¿qué pasa? El ojo se va a resecar, vamos a tener ojos rojos. Entonces, el parpadeo, ¿qué hace? Lubrica el ojo, ¿cierto? Lubrica el ojo. Hay personas que utilizan gotas. Entonces, cuando usamos gotas, esas gotas tienen que ser medicadas, ¿sí? Si eventualmente usamos gotas, pues no pasa nada. Pero si lo hacemos ya regularmente, es decir, todos los días me aplico gotas, entonces eso va a hacer que el ojo no genere la humedad necesaria para hacer la lubricación. Porque el cuerpo se adapta al contexto, se adapta a las condiciones. Si nosotros estamos levantando pesas sin usar guantes, pues estamos haciendo barras, pues nos van a salir ampollas primero, después nos van a salir callos, ¿sí? El cuerpo dando una respuesta de acuerdo a las necesidades. Entonces, hay la necesidad de lubricar el ojo, entonces hay una humedad en el párpado y nos permite lubricarlo.
Pero si estamos utilizando gotas, sí, a veces por vanidad, que para que nos quede más blanquito el ojo, ¿sí? Entonces, el ojo pierde esa capacidad de lubricar naturalmente. Entonces va a lubricar menos y pues eso va a ser algo negativo. Entonces eso era más o menos como los temas que quería contarles. Lo importante es que ustedes apliquen todo eso, que las pausas activas las hagan diariamente, ¿sí? A veces las pausas activas solo se hacen cuando viene la persona que nos las dirige. Pero es importante que se vuelva un hábito, que nosotros las hagamos porque comprendemos la necesidad. Hay libros de médicos, de oftalmólogos, donde muestran cómo esos ejercicios mejoran la visión. Los ejercicios oculares que estamos hablando, esas pausas activas oculares, mejoran la visión, ¿sí? Entonces es importante hacer eso. En resumen, ¿qué tenemos que hacer? Graduar la pantalla de visualización de datos, tener un control adecuado de la iluminación natural para protegernos de los rayos solares, pero para aprovechar esa iluminación y hacer los ejercicios juiciosamente. Entonces eso era todo por ahora y nos vemos entonces en el próximo video.